Con el pasar de los años, eventos importantes marcan la historia de una nación. En la nuestra, gracias a la visión, esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que la comprenden, la historia se ve holgada de eventos que en el presente describen el alma y el sentir de nuestra gente. ¿Quién podría pensar en Puerto Rico que tenemos gente aquí que está desde el 1514? Este proyecto Raíces, que es un proyecto que le hace justicia a la gente que de veras ha hecho patria en Puerto Rico. El Centro Unido desea reconocer a muchos de los protagonistas que en su trayectoria han sido y son íconos de nuestra historia. Esos que han contribuido al desarrollo económico, social, cultural y educativo de nuestra hermosa nación. Este proyecto pretende plasmar el legado histórico que dejan a futuras generaciones decenas de instituciones que a través del tiempo han fortalecido sus raíces. Raíces que en su paso regaron semillas visionarias para convertirse en lo que son hoy día. Raíces centenarias. Estamos en el sector de Los Llanos, Puente de Hierro, aquí frente a la tienda posiblemente más antigua de todo el sur de Puerto Rico. Esta tienda tiene un sinnúmero de historias interesantes porque fue testigo de la construcción de la carretera central de San Juan a Ponce. Hasta mientras Raúl viva, el negocio va a estar. Cuando Raúl, Dios lo mande a buscar, pues yo creo que el negocio no existirá más. Que, ¿sabe? El brazo gitano que nosotros hacemos es una obra artesanal, eso es artesanal, es todo hecho a mano. Bueno, aquí lo principal aquí es mantener el producto, mantener la misma calidad del producto para que, ¿sabe?, le siga gustando a la gente. Que nosotros hemos sabido interpretar, hemos sabido auscultando, hemos sabido suplirle al consumidor puertorriqueño lo que él quiere. Tú tienes que ver lo que el mercado quiere para tú poderlo suplir. Y tenemos que adaptarnos a medida que cambian los tiempos y cambian los gustos de las distintas generaciones. Que no se acobarden. Mira, hay tiempos difíciles, pero a tiempos difíciles y mar brava, pues ahí que se prueba realmente el fuego. Los metales se prueban en el fuego. Al luchar desde el inicio, al luchar desde el inicio, y esmero recogen por el sendero los frutos del sacrificio, porque en pos del buen servicio han sido en la patria mía personas con valentía que ni aun con la inflación y la globalización detienen la economía. B. Fernández empezó como un colmado normal y corriente que uno podía comprar todas las cosas de ultramarinos, por ejemplo, pues bacalao, habichuelas, arroz, prácticamente todos los comestibles que en un colmado en aquella época pues tenía. Yo creo que es muy importante tener una seriedad y una ética y unos valores. Y yo creo que eso es lo que B. Fernández más ha cautivado para poder mantenerse durante todos estos años. Yo me siento sumamente orgullosa de trabajar con Plaza Provision Company, no solamente por los 100 años que lleva ya siendo exitosa en Puerto Rico, sino por el grupo de gente tan maravilloso que tenemos y por las líneas tan exitosas y de calidad que representamos. Para nosotros la fortaleza viene en la variedad de clientes y en tener los mejores clientes y tenerlos a todos contentos. Por eso trabajamos con una sola lista de precios y a esa lista de precios va a comprar el más grande o el más pequeño. Queremos mantener a esos clientes pequeños fuertes porque lo que es el colmado y el supermercado de Puerto Rico es nuestra esencia, es nuestra cultura. El negocio de la familia era un negocio agrícola que luego se desarrolló en industrial y en la parte industrial no solamente existía una central que producía azúcar, sino que
también había una refinería que convertía el azúcar castaña en azúcar blanca. La gente que a través de los años han laborado hacia ese ideal, que verdaderamente es el activo más valioso que tiene la empresa. Tiene buenos productos, sí, pero quienes lo fabrican son verdaderamente los responsables del producto que se tiene. Mi abuelo estableció una empresa familiar. Supo impregnar ese carácter a la empresa. Mi padre supo transmitirlo a nosotros. Y eso supone, pues, que el accionariado de la empresa va a consistir de un grupo íntimo. En este caso, pues, somos mis hermanos y yo. Recuerdo con mucho sentimiento la época en que mi padre nos enseñaba a nosotros los detalles particulares de la empresa, cómo él conjugaba su rectitud con su cariño. Porque es un negocio que yo desde chiquito he venido y jamás soñé con que yo iba a dirigir esta empresa. Es el compromiso de mucha gente. Nosotros tenemos 50 empleados y de los 50 empleados hay aproximadamente entre 20 y 25 que pasan de 25 años trabajando con nosotros. Eso es una raíz que se adhiere, que se compromete, que trata de dar siempre lo mejor, conoce a su cliente, que está en todo el tiempo. Pues cuando yo era pequeña diríamos que era la farmacia del pueblo, donde todo el mundo venía, porque era la farmacia donde quedaba frente a la parada de los carros públicos, la parada de los carros públicos que iban para los barrios de Vega Baja. De las pocas farmacias que se puede decir que todavía conserva la tradición farmacéutica y donde podríamos decir que el cliente viene buscando ese consejo que le daban anteriormente los farmacéuticos, buscando esa ayuda especial que siempre daba el farmacéutico. Mi abuelo y un hermano de él, Gerardo Fonalledas Garriga, él era Jaime Fonalledas Garriga, vinieron del pueblo de Tosa de Mar y llegaron a Puerto Rico como venía la gente en aquella época, venían a Puerto Rico pues a hacer caminos, a buscar cómo podían mejorar su vida y su condición económica. Y por lo regular llegaban a Puerto Rico, buscaban un pariente, amigo que los recogiera y se empleaban con ellos y eventualmente pues montaban su propia empresa. En este caso fue una tienda de campo. Plaza Las Américas empezó como un sueño para fines de los 50. En 1962 yo me estaba graduando de high school. Trabajaba con las familias las tardes y los sábados y ya vi ese sueño en formación hasta que finalmente se logra abrir el centro comercial en 1968. Para crear una empresa centenaria definitivamente tienen que tener mucho amor, mucha organización y muchos deseos de trabajar. Amor porque lo tienen que compartir con sus generaciones y dejarles saber a sus generaciones que esto no es un negocio donde te vas a matar y vas a pasar trabajo, sino que es algo que tú amas hacerlo y así ellos lo vean. Organización porque hoy en día quien no está organizado en este Puerto Rico que estamos viviendo va a tener grandes necesidades porque entonces no vas a tener una ruta. Y paciencia para adaptarte a las diferentes situaciones que surjan en cada una de las etapas de progreso que vas a tener en tu empresa. La mujer abogada tiene mucho que aportar y junto con el colega masculino tenemos una sociedad por construir con unos grandes valores de paz, de diálogo y de democracia. Y este colegio dio en asambleas extraordinarias resoluciones y una defensa de la importancia de la separación de iglesia y Estado. Y yo creo que eso es un punto bien clave. La defensa de los derechos civiles, de la intromisión indebida de instituciones federales en nuestro país ha sido también otro de los baluartes de este colegio, sobre todo en los últimos años. Y la defensa de los derechos ciudadanos, por ejemplo, de abusos contra ciudadanos de parte de la policía, de agentes federales, etcétera.
Describimos a los masones como hombres libres y de buenas costumbres. Exigimos que todos los que quieran ingresar en nuestras filas crean que hay un ser supremo al cual nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo. Hay que tenerle amor a lo que uno hace y hay que hacer las cosas con pasión y hay que buscar la excelencia agresivamente, porque si no, eso no cae del cielo. La farmacia fue fundada en 1870 y tiene en la actualidad 138 años. Por el abuelo de mi esposo, el licenciado Heraclio Amadeo. Pero el abuelo de mi esposo era una persona bien luchadora y bien servido, un servidor para el pueblo. Levantaba de nuevo la farmacia y seguía operando. Y volvió a operar levantar la farmacia en 3 ocasiones. Luego, su hijo, que continuó los estudios de farmacia, fue quien continuó la farmacia por todo el tiempo hasta que nosotros la adquirimos en 1968. Sí, mi papá desde pequeño básicamente dejó la escuela en 8º grado y vino a trabajar aquí desde los 13 años. Por lo tanto, él tenía una relación con los clientes, con los suplidores, lo cual es parte del éxito de este negocio. De cualquier cosa, él sacaba un chiste o una manera de expresarse, y eso era una manera cómoda para uno trabajar con él. En este negocio pues se ha fomentado la lealtad de los empleados hacia el negocio y es por esto que la mayoría de los empleados ya tienen más de 30 años en el negocio. Del 1953 al 2008, ininterrumpidamente, la banda ha estado brindando lo que llamamos aquí en Ponce las retretas dominicales aquí en la Plaza de las Delicias. Comenzando desde su fundación, la banda ha sido el símbolo musical de esta ciudad y se ha utilizado para ceremonias tan grandes como los recibimientos de dignatarios extranjeros, recibimiento de presidentes de la nación americana luego de la invasión en el 1898. Uno de los cambios que ha impactado más adversamente a la institución fue el cierre de la refinería Colco en Peñuela, que en esa ocasión pues causó que en la comunidad de Ponce hubiese muchos despidos y se fueran empleos bien pagos y por ende dejó de existir una fuente de apoyo económico para la institución. Ocasionó que el hospital tuviera que hacer su primera gran reestructuración corporativa. Hemos tenido que profesionalizar el equipo gerencial, pero afortunadamente siempre hemos podido mantener nuestra misión, que es de servir con una filosofía cristiana. La Cámara de Comercio ha dejado huellas en la historia mercantil del área sur, en proyectos de infraestructura como lo es el desarrollo del puerto de Ponce. La misión de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico es apoyar el desarrollo sustentable de todas las empresas que son parte de nosotros, que son nuestros socios, y lo que buscamos es ser un vehículo de asesoramiento y apoyo para todos ellos. Nuestra tarea primordial es pues la evangelización, ¿no? La proclamación del Evangelio de Jesucristo, pero también nos hemos insertado en el quehacer educativo y social, alcanzando a toda la comunidad puertorriqueña. Al principio éramos un campo misionero de las iglesias bautistas en los Estados Unidos. Cuando nos llamamos convención,
venimos ya a formar parte como una entidad cooperadora de las iglesias bautistas americanas. El hospital se establece en la montaña en una de las montañas de Ponce, al lado del Castillo Serrayé y en la montaña del Vigía. Desde ahí pues, se ubicó la primera casona, que fue una casona en madera que se empezó a utilizar por estos misioneros para ofrecer los servicios de salud a la población, que en un momento era una población de los, vamos a llamarlo los pobres de Ponce, utilizaban los servicios que le daban los americanos, que fueron unos misioneros americanos que estuvieron aquí. La farmacia Betances es la más antigua del sur de Puerto Rico. Fue fundada en 1888. Como farmacia de pueblo es a base de servicio y de una sonrisa. Yo a mis empleados, primero que los cojo, lo primero que tú necesitas es estar sonriendo. Si no sonríes, no vendes. La Universidad del Sagrado Corazón se distingue por una proyección social muy grande y muy extensa. Sagrado está comprometido con las instituciones de fines no pecuniarios y con causas de la comunidad. Este proyecto del Centro Unido de Detallistas, que me encanta, pues es típico de lo que Sagrado hace cada año y cada semestre. Y vamos a lograr un producto que va a aparecer en el diploma de ese joven, en su currículum vitae, diciendo trabajo profesional en tal y tal cosa. Algunas de las características principales de Don Gavino que tratamos nosotros de emular definitivamente. Primero que nada, integridad. Era una persona de ideales, era una persona íntegra, era una persona amante del pueblo. En ese tiempo la farmacia era básicamente solo medicamentos. Hoy día, para ser viable una farmacia no puede depender solamente del recetario. Tiene que tener venta de otros artículos porque los clientes lo esperan y la realidad económica de hoy día es distinta. Para poder sobrevivir y ser viable económicamente, una farmacia hoy pues tiene que tener venta de otros artículos. El gobernador general para el 1824, don Miguel de la Torre, fue el que tuvo la idea de que se construyera un teatro, pero fue el pueblo el que tuvo que conseguir el dinero. Como dato curioso, se impuso un impuesto al pan y a los licores extranjeros, y con eso fue que se levantaron los fondos para poder construir lo que es hoy el Teatro Alejandro Tapia y Rivera. Consider this: 3 basic products ruled in this region, as they did in those times. The first and foremost, which is the oldest, is tobacco. That began to be cultivated by the Taínos about 6,000 years before Columbus came. When Columbus came, it became the basic means for paying for the transportation for the exploration of the New World. In the maritime records, we found some 1/2 the shipping tonnage was paid for, was actually tobacco from Puerto Rico, and that paid for the exploration. Ha sido un negocio prácticamente de familia, donde los dueños han estado en interacción con los empleados y se han ido más allá de ser empleado y dueño, de una amistad que ambos trabajan con un solo propósito, de ponerle nombre y icono siempre en alto. Y para 1924 se movieron a estas facilidades. Don Tiburcio era del pensar
que donde estaba su fábrica, allí tenía que él estar, así que construyó esta fábrica de café Yaucono y en Los Altos era donde él vivía con su familia. Se hacía necesario una institución que estimulara las mentes liberales, promoviera el estudio, las letras, las ciencias y las artes y defendiera los valores nacionales puertorriqueños. Esos fueron los factores más importantes en la idea de originar este Ateneo. Así que el Ateneo siempre ha tenido que reaccionar en forma positiva a todas las consecuencias que han tenido todos los actos sociales, políticos, económicos en Puerto Rico, y ha estado siempre a la vanguardia atendiendo todas esas necesidades y ayudando al país como tribuna libre que acoge a todas las personas que quieran venir al Ateneo a hablar y a ilustrar. Me llamo Monseñor Ulises Casiano Vargas, primer obispo de la diócesis de Mayagüez, que fue creada en el 1976. Y desde ese momento que tomé posesión de la misma, pues pasé a ser el presidente de la Junta de Síndicos de este hospital. El 1511, ¿verdad? Se fundó este hospital y pues ya venía, el hospital fue traído aquí pues, al principio de la colonización, ¿verdad? Y es el más viejo, el hospital más viejo en América. Bueno, la característica que describe a Axe Equitable como una raíz centenaria es su gente. Muchas de las personas que están como asociados en Axe Equitable llevan muchísimos años, 35 años, 30 años, 25 años trabajando con nosotros. Nos convertimos en una gran familia y hacemos esto, la compañía donde las personas quieren entrar y quieren quedarse y hacer sus carreras aquí. Axe Equitable soy yo, Axe Equitable es cada uno de los asociados que entran en esta oficina por la mañana y eso es lo que crea una compañía, no es el nombre de la compañía, es en realidad la gente que está en esa compañía. El cementerio Jardín de Getsemaní pertenece a la Iglesia Episcopal puertorriqueña y por ende la Iglesia de la Reconciliación es la que está encargada de la administración del cementerio. El obispo Manuel Ferrando es el fundador de la iglesia en esta área. En su principio él llega a esta área rural de Ponce, él siendo un ex monje de la orden de capuchinos, llega aquí con su esposa Edith, se instalan en esta ascensión y comienzan los trabajos de la obra misionera en esta área rural de Ponce. Políticos, artistas, médicos, empresarios, de todos, este era el lugar de reunión de todos ellos. Hay anécdotas como el que Santiago Iglesias Pantín en una discusión con Luis Muñoz Rivera le lanza con un bastón y rompe uno de los jarrones famosos que tenemos. El edificio, de estilo arquitectónico matizado por la arquitectura mozárabe, andalusí, se construye en un predio de terreno contiguo al Capitolio, justo a la entrada del Viejo San Juan, al lado de la Biblioteca Carnegie, muy cerca del Ateneo puertorriqueño y del edificio que en aquella época albergaba el Casino de Puerto Rico, que hoy día es el centro de recepciones del Departamento de Estado. La intención también de los gestores del edificio de la Casa de España
era no solo que fuera sede de su sociedad, de la Sociedad Casa de España, sino que también brindara alojamiento decoroso a la representación diplomática de España en Puerto Rico, al Consulado de España, que albergara también una clínica que era administrada por el Hospital Auxilio Mutuo, varios salones, una biblioteca, una oficina para la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico. En 1903 ya Puerto Rico no puede depender más de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Santo Domingo, ni de las universidades españolas. Ya es una universidad suficientemente madura y se lanza al proyecto de generación de su propia universidad. La universidad es el gran proyecto cultural de Puerto Rico, es el gran proyecto cultural de los puertorriqueños de cara al siglo XXI como lo fue de cara al siglo XX. La misión con la cual se creó es muy actual hoy. Hoy tenemos muchachos en toda la isla que están pasando situaciones difíciles de maltrato. Todos los días estamos viendo las estadísticas, que no es que sea lo más importante, pero tiene un reflejo de lo que está pasando hoy. Resumir 102 años corto es bien difícil, pero ante la necesidad que en San Juan se vio en el año 1905 y se concretizó en el 1906, cuando en una reunión en la alcaldía de San Juan, debido a que había muchachos en la calle que no asistían a la escuela, la Puerto Rico Drug data, según la historia, desde el 1850 en adelante. Se reunían en tertulias aquí frente a la farmacia, en sillas se sentaban. Los próceres como Barbosa, el prócer Barbosa, que era íntimo de don Fidel Guillermetti, y se reunía don Luis Muñoz Rivera, Fernández Junco, varios de los próceres de ese entonces. La Asociación Médica desde sus orígenes ha estado envuelta en todos los procesos que envuelven o afectan la medicina en Puerto Rico. Nuestros médicos han sido directores de hospitales, políticos, senadores, representantes, hemos tenido pasados presidentes que han sido secretarios de salud. Por lo tanto, hemos incidido en todo el desarrollo de la medicina hospitalaria en Puerto Rico en los últimos 100 años. Decía un sabio español que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que la clave para que una organización aspire a llegar a los 100 años es que tiene que conocer su historia. Estaba el guardia, que se llamaba en aquellos tiempos, ¿no? El guardia que era conocido por todos los ciudadanos, que inspiraba mucho respeto. Los tiempos eran diferentes, obviamente, ¿no? Era un servidor público de profesión, mal pago, pero dedicado a trabajar por el pueblo. Así que yo entiendo que desde esos tiempos donde el guardia era un miembro de la comunidad, pues se ha ido desarrollando al concepto que tenemos hoy, que ya es un organismo más organizado, más profesional.
enfoque fundamental que ha hecho exitoso este hospital es precisamente como dice su nombre, que ha sido un hospital orientado a las necesidades de la comunidad. Actualmente es el hospital donde más nacimientos hay en Puerto Rico. Aquí nacen alrededor de 300 niños mensuales. La conferencia de Navidad del 25 de diciembre de 1784 en Baltimore es donde se organiza la Iglesia Metodista Episcopal. La Cámara surge bajo la Carta Autonómica en el 1897, hace 2 siglos atrás, bajo el poderío del gobierno español. En el caso de la Cámara de Representantes, establecer la política pública del desarrollo de un pueblo. Nosotros como pueblo hemos crecido, la Cámara, el Senado, el gobierno como institución, y cuando digo gobierno, el gobierno central, el gobernador, el Tribunal Supremo como institución en este sistema republicano de gobierno de 3 ramas, hemos crecido juntos y ha sido el beneficio ¿para quién? Para la democracia, para la libertad de nuestra gente. Mi nombre es Eduardo A. Miranda de la Rosa y soy el pastor de la Iglesia Central Presbiteriana aquí en la ciudad de Mayagüez. Bueno, la historia de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico hay que remontarse al año 1860, cuando en el barrio Montaña de Aguadilla, un señor que se llamó Antonio Vadillo tuvo sus primeras inquietudes espirituales y su interés por estudiar la Biblia. Ser parte de una raíz centenaria en Puerto Rico, y en la Sociedad Española de Auxilio Mutuo lo es, por supuesto, significa para nosotros mucha felicidad. Es satisfacción, amor propio cumplido, ver que la trayectoria de aquellos hombres fundadores con una filosofía de hacer, mantener la salud del pueblo de Puerto Rico y aportar a ella todo lo que más pudieran hacer en lo económico y en lo espiritual y en lo humano, se complementa, se llega hasta aquí con esa misma misión. Las fortificaciones son un hito nacional. De las que nosotros manejamos, la más vieja es el Castillo San Felipe del Morro, que se comienza en el 1539, pero todo el sistema de fortificaciones en conjunto se puede decir que más o menos se acabó, como lo vemos hoy día, para finales del siglo XVIII, en los 1790 por ahí. En el año 2011 estaremos celebrando los 500 años de la creación de la diócesis de San Juan Bautista. Fue un 6 de agosto de 1511 que el Papa Julián II erigió la diócesis de San Juan de Puerto Rico simultáneamente con la diócesis de Santo Domingo y de La Vega, también en la República Dominicana, lo que hoy en día es República Dominicana, lo que en aquel entonces era la Española. La fundación de la Iglesia Católica en Puerto Rico pues es la más antigua. El Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico se fundó como centro de provisiones en el 1891. Lo fundó el señor Pablo Piñeiro, lo fundó con el propósito de defender los detallistas de entonces que estaban oprimidos
por el régimen español, que no le daba oportunidad a los pequeños empresarios de entonces a desarrollarse como ellos deseaban en ese tiempo. Las hermanas venían a dar catequesis, ellas son hermanas de la catequesis, pero cuando llegan a Aguadilla, en Aguadilla y Calley, vieron muchos niños sordos. Entonces esta sister María Xavier se preocupó de que la congregación acogiera a esos niños sordos y pudiera educarlos. Y se fundó en 1904 el Colegio San Gabriel en Aguadilla para niños y en Calley uno para niñas. Tú sacas más de una persona con amabilidad que siendo muy austero, siendo muy exigente, porque la persona que es tratada con cariño da todo lo que tiene. El Banco Popular de Puerto Rico fue fundado el 5 de octubre de 1893. Muchas personas asumen que mi abuelo, Rafael Carrión Pacheco, fundó el banco. Mi abuelo nació en el 1891, así que se le hubiese hecho muy difícil fundar el banco. La realidad es que había un hermano mayor que estaba entre los fundadores del banco. A mí me gusta decir que el banco no lo fundó una persona, sino que lo fundó una idea. Lo importante en cualquier organización que perdure son sus valores. Hay que tener una visión, hay que tener unos valores y hay que tener personas que tengan la tenacidad de defender esa visión y esos valores en momentos difíciles. Ay, le, lola, y le, lolela. En este proyecto se honran las raíces. En este proyecto se honran las raíces que con sus matices han causado efecto. Porque en el trayecto de una ejecutoria nos visten de gloria valiosos peldaños con 100 o más años que tienen de historia. Con 100 o más años que tienen de historia. Ay, le, lola, y le, lolela. Para el Centro Unido son instituciones. Para el Centro Unido son instituciones con aportaciones que han prevalecido, porque han mantenido ideas visionarias tan extraordinarias, valiosas y diestras, que hoy día forman nuestras raíces centenarias, que hoy día forman nuestras raíces centenarias.